Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Crecer Consciente. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de mitos y verdades acerca de la meditación, porque muchas veces hay ciertos malos entendidos detrás de la meditación. Creemos que a veces es algo muy ajeno a nosotros o cuando ya estamos inmersos en la práctica, a veces no entendemos cómo es que no logramos superar ciertos retos, ciertas dificultades o conflictos en nuestra vida. Entonces, vamos a ir esclareciendo algunos de estos mitos y realidades con base en lo que he profundizado, en lo que he experimentado. Te comparto mi propia experiencia y también pues la experiencia que van adquiriendo las personas que guío, mis alumnos, para que tú puedas tener como esta perspectiva de lo que es verdaderamente la meditación y por qué se presentan diferentes retos cuando ya tienes una práctica constante. Primero que nada, este mito de la finalidad de la meditación es poner la mente en blanco. Y ahí es cuando empiezan a surgir las diferentes frustraciones, porque si tú estás empezando en este proceso, en este camino de meditación, y te sientas con esta intención de calmar la mente, pues realmente puedes estar ahí sentado algún tiempo y no va a suceder, no va a pasar así porque tiene que haber todo un proceso en esta cuestión mental, tiene que haber todo un tiempo, tiene que haber toda una cuestión de concentración, donde implica que estés atento, consciente, que tu cerebro y tu mente se involucren. Y cuando nos sentamos de entrada, aunque tengas práctica, si tú te sientas los primeros minutos de tu práctica, vas a estar probablemente en ese caos mental, probablemente recordando los pensamientos yendo y viniendo. Entonces, no es que pongas la intención inmediatamente y ya tengas la mente en blanco. Esto va sucediendo conforme las ondas cerebrales, conforme tu atención, conforme tu concentración se va y tu intención también se van enfocando en lo que estás haciendo. Por eso es que hay muchas herramientas que podemos usar durante la meditación para tener mayor concentración, como lo es un mantra, una frase, también meditar con mala, que es una especie de rosario, que es como un collar en donde vas contando las veces que llevas, ¿no? Repetido tu mantra. Hay meditaciones guiadas, hay incluso música. Entonces, para poder centrarte en algo en específico y que tus pensamientos no estén yendo y viniendo de un lado al otro. Así que la finalidad de meditar no es poner la mente en blanco, sino conocerte. Así que suelta un poco ese mito y no vayas con esa intención para que no te frustres. Otro mito o verdad es que la meditación cambia tu vida. Sí y no, porque tú puedes tener una práctica constante de meditación, pero si no tienes esta cuestión de, o la habilidad, mejor dicho, de observar tus emociones, de identificar cuáles son las creencias limitantes que traes a lo largo de la vida, si no aplicas lo que descubres en tu meditación, pues realmente la meditación no cambia tu vida. Tienes que ser tú quien tome el timón y quien conduzca tu vida para ir cambiando, porque muchas veces tenemos la expectativa de que nuestra meditación va a ser todo el cambio y no es así. Tú tienes que tomar acción, tienes que moverte, tienes que empezar a aplicar tus descubrimientos, porque ¿de qué sirve que tengas una práctica pues quizá muy profunda, de muchos entendimientos interiores y que tengas muchas revelaciones si tu vida va a seguir siendo un caos allá afuera, si tu vida va a seguir teniendo conflictos, si no puedes superar los problemas en el trabajo o con tu pareja, quizá con tus hijos? Entonces tienes que empezar a aplicar todo lo que descubres también en tu interior. Entonces ahí es cuando surge el verdadero cambio y entonces podríamos decir que la meditación en ese punto sí cambia tu vida. Después tenemos este otro mito que cualquier meditación es buena para ti y no es así. Así como hay diferentes
remedios, medicamentos, diferentes soluciones para cada uno de nosotros, la meditación es igual. Y por eso también a veces surge cierta frustración, porque esperamos que lo que le funcionó a otras personas nos funcione a nosotros y no siempre es así. Hay diferentes técnicas, sí de meditación, pero también de crecimiento personal que te pueden funcionar muy bien a ti y a otras personas no. Tú tienes que encontrar qué es lo mejor para ti, qué es lo que a ti te funciona. ¿Y cómo logras eso? Pues practicando. A lo mejor te encuentras con una meditación guiada, a lo mejor vas a un curso, a lo mejor pruebas con diferentes maestros, con diferentes técnicas, pero eso siempre lo tienes que llevar tú a la práctica y lo que embona perfectamente bien contigo, con eso te quedas. Pero no te frustres porque haya meditaciones que no te gustan, con las que no conectas o que simplemente no te funcionan. La meditación te hace estar en paz siempre. Esto también es un mito, ajá, porque tienes que entender que también estamos expuestos al entorno. No podemos negar ni podemos hacer caso omiso de nuestro entorno, de la convivencia y la interacción con otras personas. Entonces, no siempre puedes estar en paz. Puede haber algo, alguna potencialidad que esté pues fría en ti en algún momento, que te sientes en paz y todo está en armonía y de repente, ¿no? Viene un giro a tu vida, viene alguna situación, algún tipo de conflicto o simplemente un reto en la vida que no siempre te hace permanecer en paz. Entonces, finalmente la meditación sí te ayuda a tener mayor equilibrio, pero no quiere decir que el 100% de tu vida va a estar en absoluta paz porque estamos expuestos al entorno, que sí aumentan los niveles de tranquilidad, de paz, de estabilidad. Por supuesto que sí, y puedes tener días muy tranquilos, pero te repito, puede haber alguna situación que no está en tus manos y eso te mueva. Y entonces ahí lo que haces es volver a ti, empezar a reflexionar, a indagar, observarte, qué me está queriendo sacar de mi paz. En la meditación, otro mito o verdad es que aparecen nuevas sensaciones, experiencias, sentimientos y sí, hay cosas que con la meditación, digamos que abrimos, ¿no? Diferentes puertas a diferentes niveles de conciencia y ahí empiezan a surgir diferentes sensaciones, incluso sentimientos que quizá nunca antes habías experimentado. Y no tengas miedo, si estás comenzando con tu práctica, no tengas miedo, date la oportunidad de involucrarte, de ser vulnerable y de sentir, de experimentar, descubrir, porque eso también te va dando sabiduría. Y la cuestión es que si a veces hay sensaciones o experiencias que te causan extrañeza, pues atrévete a vivirlas, atrévete a sentirlas. Eh, otra verdad es que meditar sana el cuerpo. Sí, meditar puede ayudarte a transformar la información que hay en tu cuerpo acerca de estrés, sufrimiento o alguna información de mucho caos que se aloja en el cuerpo por algún trauma, por maltrato, por experiencias de la vida. Si tú haces un trabajo profundo de meditación, sí puedes afectar al cuerpo. Sin embargo, esto toma más tiempo porque el lograr afectar la parte física, y no tan solo la parte física, sino la información, los genes, algo mucho más profundo en el cuerpo requiere tiempo y práctica, pero por supuesto que lo puedes lograr. Cuando meditas, sales de tu cuerpo. Sí y no. Cuando tú haces una práctica de meditación, estás más allá de tu ser humano. En realidad es tu conciencia, tu alma la que está contemplando. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos decir que sí, sales de tu cuerpo, pero no es una realidad que tú realmente te desprendas de tu cuerpo y vayas y viajes a otros lados. No, simplemente es esta percepción consciente que estás teniendo de lo que sucede, de cómo la vida son experiencias. Entonces,
digamos que puede ser mito y verdad. Para tener una transformación real, ¿debo meditar varias horas al día? No. A veces aquí surge otra de la frustración de muchas de las personas que practican meditación, porque consideran que para ver un cambio real hay que practicar horas y horas y horas. Sí hay gente muy entusiasta, muy involucrada, que quiere transformar, que quiere cambiar completamente su realidad, afectar su genética, descubrir, evolucionar muy rápido. Por supuesto que la hay. Sin embargo, para tener una vida estable y para poder empezar a ver esos cambios, como te decía en un principio, observas, sientes, vas a tu meditación, adquieres sabiduría y experiencia y eso lo llevas a la práctica en el día a día. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que los comportamientos que tenías anteriormente puedes quizá en un principio controlarlos y después ya ni siquiera te afectan las cosas que te afectaban anteriormente. Entonces, no necesitas dedicar horas y horas y horas a meditar con una práctica constante, eso sí, pero empieza de a poco, si es que vas empezando. Y si tienes como estas subidas y bajadas de épocas muy intensas donde estás meditando muchísimo tiempo, inviertes bastante tiempo en tu práctica y después nada, lo abandonas, es porque probablemente está siendo demasiada carga. Tú también tienes que encontrar el tiempo idóneo para ti. ¿Cuánto tiempo puedes practicar real, que le puedes dedicar, que lo disfrutas y que tampoco se convierte en un sufrimiento para ti? Eh, Meditar te hace permanecer en una conexión y expansión infinitas con lo divino todo el tiempo. No podemos negar que seguimos siendo seres humanos independientemente de tu nivel de evolución, independientemente de tu nivel de conciencia. No podemos negarlo. Y como te decía en un principio, finalmente el entorno en algún momento te afecta. Por supuesto que sí puedes tener una conexión infinita, sentir expansión, tener experiencias y percepciones de conciencia muy, muy elevadas, pero a veces cuando perseguimos eso se esfuma muy rápido. Entonces queremos permanecer ahí, queremos estar en ese estado todo el tiempo y eso se va disolviendo conforme tú interactúas con el entorno. Entonces, realmente necesitaríamos estar absolutamente aislados para permanecer en esos estados. Entonces, tampoco niegues tu realidad, tampoco niegues tu ser humano, ni te pelees por el hecho de que a veces se pierdan esos estados de expansión infinita. Cuando meditas, llega un punto en que la vida te vale. Si lo vemos desde un punto de vista de las otras personas, probablemente como hay tantas cosas que dejan de afectarte y lo que sí empiezas a ver la vida de forma más simple, entonces los demás pueden percibir que hay cosas que te valen y no, realmente no es que te valga la vida, es que tienes esta percepción de que las cosas son más simples, dejas de construir y digamos que fomentar conflictos y entonces todo es más sencillo. Meditar te lleva a la iluminación, sí. Cuando tú haces una práctica constante en donde obtienes entendimientos profundos, sí o sí vas a llegar a ese estado de iluminación. Digamos que hay un primer estado de iluminación en donde tu vida se vuelve más simple, muy equilibrada, dejas de sufrir por muchas cosas que sufrías y entonces hay como una sensación de constante felicidad. Esa es como una primer iluminación. Pero también el seguir practicando, el seguir avanzando, te lleva a un estado de iluminación mayor. Digamos que es esta sensación en donde la vida es absolutamente simple, es sencilla, hay mucha ausencia de conflicto, te vuelves alguien virtuoso, pero sin castigo, sin ser falto de compasión contigo mismo o con los demás. Hay una infinita compasión y ahí es cuando se dice que has despertado. Meditar te hace un ser místico.
No necesariamente. A veces hay tantos mitos en torno a la meditación de que te vuelves alguien sumamente esotérico o sumamente místico. No, debes de saber que hay tantas personas que practican meditación y yo creo que si tú mismo la estás practicando, de saber que finalmente tenemos una vida normal, una vida real, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos una vida completamente normal. Entonces, no necesariamente tienes que ser un ser místico o esotérico para ser alguien sumamente espiritual o convertirte en alguien que medita. No, para nada. Acuérdate, meditar, digamos que el significado más cercano que yo le doy a la meditación es conocerte, autoconocimiento. Eso es la meditación. Así que no te vas a volver un ser místico ni tampoco religioso si es que no lo practicas. Y si ya practicas, pues sabes que no es así. Así que, pues estos son algunos mitos y verdades de la meditación. Y me gusta hablar de esto porque finalmente vamos rompiendo, ¿no? Con muchas estructuras, con muchas creencias limitantes incluso que tenemos acerca de la meditación. Y eso te da mayor apertura, mayor posibilidad de autoconocimiento, de crecimiento. Pero siempre, siempre un consejo que yo le doy a todo el mundo es que siempre busques eso que hace clic contigo aquí adentro, eso que te gusta, que disfrutas, porque si la meditación se ha vuelto una tortura en tu vida, entonces busca otra cosa, busca otra técnica, busca otra manera de conectar con tu alma, de crecer, de conocerte, porque tiene que ser algo que tú disfrutes, algo que tú en lo que puedas profundizar, que te lleve a crecer, a abrir tus perspectivas, a considerar nuevas maneras de vivir la vida, pero sobre todo estados de bienestar que te lleve a disfrutar, porque también el autoconocimiento, el saber cuáles son esas piedras en el zapato que tienes que sacar para caminar cómodamente por la vida, eso te lo da la meditación y eso es una parte fundamental. No tendríamos por qué tener un camino más sinuoso o más difícil del que ya hemos tenido en el pasado, agregando cosas que nos crean mayor sufrimiento. Tienes que disfrutarlo, tienes que encontrar eso que haga clic contigo, eso que disfrutes y que también te funcione y que te haga crecer. Te doy las gracias por haberme acompañado en este episodio y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, me encuentras como Guruchita y también en mi página web, guruchita.com. Ahí vamos publicando los diferentes cursos, programas, sesiones de acompañamiento que hay actualmente y también puedes entrar ahí a mi lista de correo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por estar al pendiente de cada episodio, gracias por tus comentarios también. Si tienes dudas de lo que hablamos aquí o quieres sugerir algún tema, ten por seguro que estamos abiertos a todas tus sugerencias y comentarios. Muchas gracias de nuevo, nos vemos muy pronto. Bye bye.